Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Soy María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. Hola, Mariajo. Bueno, pues en esta edición se encuentra con nosotras un oncólogo experto en el tratamiento de tumores genitourinarios y es el doctor Imanol Martínez Salas, de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Bienvenido, Imanol, a este podcast. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias, María José, por la invitación a este podcast con vosotros. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos que se han presentado más importantes sobre cáncer de próstata en esta edición del Congreso Americano en Chicago, que se ha celebrado del 2 al 6 de junio. Así que, Imanol, cuéntanos, ¿qué destacarías del Congreso en cuanto a cáncer de próstata? De este congreso yo dividiría las presentaciones en dos grupos: la próstata localmente avanzada, que es la que nosotros tratamos en la consulta, y por otro lado otra serie de presentaciones o de pósters que ha habido sobre PET-PSMA u otros tratamientos que me han parecido interesantes. Me gustaría empezar por el estudio PEACE-1. En este congreso se presentaron los datos del brazo de radioterapia de este estudio en pacientes con cáncer de próstata hormonosensible de novo de bajo volumen. Hay que recordar que este es un estudio fase 3, que es académico, que es abierto y que tiene un diseño de 2x2. El estándar del tratamiento inicialmente fue la terapia de deprivación androgénica, pero posteriormente en este estudio se tuvo que hacer una adenda al protocolo para añadir el docetaxel tras los resultados del estudio CHART. La radioterapia se administraba una vez que se finalizaba el tratamiento con la quimioterapia. En total, se aleatorizaron 1.172 pacientes en 4 brazos de tratamiento: estándar de tratamiento más radioterapia, estándar de tratamiento con abiraterona o estándar de tratamiento, abiraterona y radioterapia. 505 pacientes, es decir, un 57% de los pacientes aleatorizados, tenían enfermedad de bajo volumen. Tras un seguimiento de 6,1 años, se observó que había un impacto positivo en la supervivencia libre de progresión radiológica de la combinación de abiraterona con radioterapia, por lo que los autores analizaron cada brazo de manera individual, y lo que se vio finalmente es que lo que había un beneficio eran aquellos pacientes a los que se añadía tratamiento con abiraterona y la radioterapia en la próstata. Respecto a la supervivencia global, se presentaron datos, pero vieron que no se mejoraba con la radioterapia. Las conclusiones que yo saco de este estudio, de estos datos que han publicado del PEACE-1, es que dar un tratamiento de terapia de privación androgénica con radioterapia no es suficiente en pacientes de bajo volumen y que hay que intensificar este tratamiento con una terapia hormonal, como puede ser la abiraterona en este caso, u otros agentes hormonales nuevos con indicaciones en este escenario, ya que tenemos que recordar que esta abiraterona, la indicación que tiene es en pacientes de alto riesgo de novo. Bueno, Imanol, pues no sé, en tu centro, ¿qué práctica habitual tenéis los pacientes de debut metastásico de bajo volumen habitualmente? Nosotros todos los pacientes de bajo volumen los presentamos en comité. Generalmente estos pacientes van a terapia de deprivación androgénica, terapia con un nuevo agente hormonal, bien sea enzalutamida o bien sea palutamida, y en estos casos solemos darles radioterapia del tumor primario y también se les suele dar tratamiento con SBRT de las lesiones metastásicas. O sea que sí que ya teníais cierta tendencia en estos pacientes. ¿Te refieres a debut metastásico o a pacientes también de bajo volumen con recaídas oligometastásicas? ¿Ambos? No, solamente lo hacemos con los pacientes de bajo volumen de novo. Les hacemos, por así decirlo, este cuatriplete de tratamiento de radioterapia del primario, radioterapia de las metástasis, tratamiento con deprivación androgénica y tratamiento con un ARTA. O sea que en estos pacientes sí que intensificabais ya en cierta medida, ¿no? Sí. Pero no utilizabais abiraterona, ¿no? Habitualmente, por ficha técnica, ¿no? No, eso es abiraterona. Al final los datos que tenemos de ella son del estudio Latitude en pacientes de alto riesgo de novo. Y a pesar de que ahora tenemos el genérico de abiraterona y hay que hacer un uso bastante eficiente de esos tratamientos, los fármacos que tienen una indicación por ficha técnica son el tratamiento con apalutamida y el tratamiento con enzalutamida. A mí el bajo volumen o la definición que tenemos de bajo volumen siempre me deja insegura, ¿no? Porque
Creo que no hay dos pacientes de bajo volumen iguales, porque no es lo mismo la afectación ganglionar que la ósea. Y luego ya empezamos a meter conceptos de radioterapia local sobre el tumor primario, radioterapia sobre la oligometástasis. Entonces, la verdad que no sé muy bien nunca cómo casar todos los conceptos, ¿no? Y no sé si este estudio realmente aclara algo o no. No sé qué opináis. Yo creo que clasificar esta enfermedad en alto volumen y bajo volumen, no sé qué os parece a vosotras, pero yo creo que es algo que nos sirve a nosotros los oncólogos para solucionarnos un poco la consulta. Porque al final esto no es un término muy científico, el decir que si uno tiene 3 lesiones metastásicas es bajo volumen, pero si ya tiene una cuarta ya es un alto volumen. Probablemente, como no tenemos unos biomarcadores o no tenemos unas dianas moleculares que nos permitan establecer qué pacientes se van a beneficiar más de un ARTA, cuáles de un taxano o cuáles de una combinación de los dos fármacos, tenemos que basarnos en lo que tenemos hasta ahora, que es las definiciones del chart y del alto y bajo volumen y la definición de latitud de alto riesgo. Pero sí, yo creo que no es lo mismo tener un paciente con una lesión pulmonar incluso y enfermedad ganglionar que un paciente que esté con 20 metástasis en el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Claramente son enfermedades distintas. Aquí es que además tampoco el doctor que presentó el abstract no comentó nada de los pacientes que como estándar de tratamiento habían recibido docetaxel, sino que hizo un análisis como general, analizando más bien el papel que podía tener abiraterona con la radioterapia que los pacientes que habían recibido estándar of care, incluyendo docetaxel. Entonces, la verdad que no sé, tenemos como conclusiones diferentes en la primera parte que se publicó y se comunicó del PIS, y ahora esto de la radioterapia, que no sé yo tampoco, como dice Bego, cómo analizarlo. Sí, yo creo que al final este estudio, al ser un estudio académico, tiene unas ciertas limitaciones, ¿no? Y vamos a citar los resultados que han presentado ahora en este último congreso de ASCO. Al menos a mí no me cambia la práctica clínica y creo que tampoco resuelve muchas dudas. De hecho, yo creo que deja incluso algunas más en el aire, ¿no? Es decir, ahora podríamos utilizar abiraterona en el bajo volumen, ¿no? Podría ser una pregunta que nos podría venir a la cabeza. Yo diría que no. Tenemos el estudio de latitud que nos dice cuál es su indicación claramente. Entonces creo que el PIS-1, al menos en esta publicación, no nos cambia lo que hacer en nuestro día a día. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, si quieres podemos continuar. Vale, pues pasamos entonces a la parte de los inhibidores del PARP, ¿qué parece? Por otro lado, una de las publicaciones que a mí me gustaría destacar fueron varias acerca de los inhibidores del PARP, que como sabemos ya en el último congreso de ASCO-GU 2023 fueron los protagonistas. A mí, en primer lugar, pues me gustaría hablar del estudio CAPTURE del doctor David Olmos, compañero del Hospital 12 de Octubre, que presentó los datos de la Corte 1. Esta corte está formada por datos prospectivos de 5 ensayos clínicos. Los pacientes podían recibir en primera línea tratamiento con enzalutamida, con abiraterona, docetaxel o cabazitaxel, y un requerimiento de este estudio es que debía haber material histológico, es decir, una biopsia disponible para hacer un estudio de los genes que estaban implicados en la recombinación homóloga. Los pacientes los clasificaban en función si tenían alguna variante patogénica monoalélica o bialélica, si esta variante era germinal o somática, y en función si eran BRCA1 o BRCA2, si eran pacientes HRR deficientes, no BRCAs, o pacientes no HRR. En total, en el estudio contaron con 729 pacientes, de los cuales 96 eran BRCA1-2, 127 eran HRR deficientes no BRCA y 506 eran no HRR. Las mutaciones más frecuentes que se observaron en este estudio eran mutaciones de BRCA2 y ATM, como se han visto en otros estudios, en otros ensayos clínicos. Y lo que podemos decir es que en el grosso de todos los pacientes, la mayoría de los pacientes tenían un Gleason igual o superior a 8 y que estaban mínimamente sintomáticos o asintomáticos. Los autores lo que observaron en este estudio es que los pacientes con mutaciones en BRCA1 y 2 tienen supervivencias libres de progresión radiológicas inferiores, con unas medianas de supervivencia libre de progresión radiológica de 7,1 meses frente a los 10,3 meses de la población no BRCA. También observaron una tendencia muy similar en la supervivencia libre de progresión radiológica 2 y en la supervivencia global. Que los pacientes con mutaciones de BRCA1 tenían unas medianas de 19,4 meses y los pacientes no BRCA tenían medianas de 27,9 meses. Hicieron además un análisis muy interesante entre pacientes BRCA1 y 2 y no observaron ninguna diferencia en función de si los pacientes habían recibido en primera línea de tratamiento ARTA o quimioterapia, tampoco si estas mutaciones eran somáticas o germinales,
si eran bialélicas o monoalélicas, y sí que observaron una cierta tendencia, aunque no significativa, en las supervivencias, en que los pacientes BRCA2 eran menores que las de los BRCA1. Otro estudio que se presentó fueron los datos del TALAPRO2, que ya en ASCO-GU se habían hecho una publicación inicial. Como sabéis, el TALAPRO2 lo que hace es analizar el papel que tiene talazoparib en combinación con enzalutamida en primera línea de cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. Muy importante de este estudio es que el 98% de los pacientes tenían muestra histológica para determinar el estatus de HRR. Las mutaciones que vieron que eran más frecuentes nuevamente son mutaciones de BRCA2, seguido de mutaciones en ATM, CDK12 y de CHEK2. Recordamos que el objetivo principal de este estudio era la supervivencia de progresión radiológica, que fue positivo para la población total. Es decir, fue un estudio inicialmente que es positivo. Este beneficio, además, en la supervivencia libre de progresión radiológica se observaba en todos los subgrupos. Y cabe hacer una mención especial en los pacientes BRCA y no BRCA. Y es que los pacientes BRCA tienen una impresionante hazard ratio menor de 0,3 respecto a los pacientes no BRCA, que tienen un beneficio más modesto, pero que sí se ve ese beneficio. Si además hacemos un análisis gen por gen, vemos como en otras ocasiones que pacientes con mutaciones de ATM o de CHEK2 no se benefician del uso de un inhibidor del PARP. En el momento en que se presentan ambas publicaciones, los datos de supervivencia global son todavía inmaduros, es decir, tenemos que esperar más seguimientos a que se produzcan más eventos. Y algo que es muy importante y que destacar es los efectos adversos. Y es que sabemos que los inhibidores del PARP no están exentos de efectos secundarios. Se vio un mayor número de efectos grado 3, hasta un 66,2% en el brazo de talazoparib, frente a un 37,2% para el brazo de placebo. Y los que eran más frecuentes eran la anemia, la astenia y la neutropenia. Y algo muy importante es que, a pesar de los efectos secundarios, el uso de talazoparib retrasa el deterioro clínico de los pacientes y mantiene su calidad de vida. Bueno, yo creo que una conclusión principal de los datos que has comentado de inhibidores de PARP de estos dos trabajos, bueno, primero destacar el esfuerzo de investigación académica del doctor Olmos y que nos dice un poco que sí que hay que hacer test en todos los pacientes metastásicos con cáncer de próstata. Yo creo que esa es una conclusión. Y luego acerca del TALAPRO, que probablemente sí que hay que seleccionar muy bien a qué pacientes se le añade un inhibidor de PARP y que probablemente son los pacientes BRCA mutados los que más se benefician, ¿no? Y que otras alteraciones no se benefician de la misma magnitud y que, teniendo en cuenta los efectos secundarios que tienen estos fármacos, que hay que un poco que afinar, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Coincido plenamente contigo, María José. Al final, nosotros tenemos los resultados de 3 estudios, el estudio PROPEL, el estudio Magnitude y ahora el estudio TALAPRO2. El estudio PROPEL inicialmente también tuvo unos datos positivos en supervivencia libre de progresión radiológica para all comers, es decir, para toda la población, pero cuando vemos los datos de supervivencia global vemos que son negativos y otra vez en el análisis de subgrupos vemos que el grosso beneficio es de los pacientes BRCA1 y BRCA2. El estudio Magnitude directamente tiene el estudio de futilidad en el que directamente los pacientes sin mutaciones en HRR son pacientes que no se benefician del estudio del empleo de un fármaco IPAR. Y ahora tenemos los datos del TALAPRO2, que si vemos el análisis gen por gen, vemos que pacientes con mutaciones de ATM o mutaciones de CHEK2 no se benefician del tratamiento con un IPAR. Además, por ejemplo, tenemos datos del estudio Tritón que ya veíamos que ATM tampoco se beneficia. Entonces, decir que todo paciente HRR debe recibir un inhibidor del PARP, yo creo que es totalmente incorrecto. Habrá que ver qué tipo de mutación tiene el paciente, cuál es la frecuencia de variación alélica, si son monoalélicas, bialélicas. Yo creo que es algo más complicado que decir el paciente es un paciente HRR o es un paciente BRCA. Habrá que ver también si esas mutaciones tienen algún significado o no lo tienen. ¿Y dónde creéis que finalmente se va a posicionar o se van a posicionar los inhibidores de PARP? Es verdad que los estudios a veces también, ¿no? Tipo PROPEL ya no son estudios muy modernos, porque ya tenemos el triplete incluso en hormona sensible, pero ¿dónde creéis que sería su sitio natural a colocar un inhibidor de PARP? ¿Antes, después? Hombre, yo creo que si una mutación BRCA2 después del agente hormonal, ¿no? Puede iniciar ese tratamiento, ¿no? Porque probablemente ese paciente va a responder bien y yo creo que ahí sí que impacta, creo.
Hombre, también depende de qué velocidad de respuesta quiera en ese paciente, porque a lo mejor a veces hay que poner quimio para control sintomático, pero yo creo que sí, que un paciente BRCA, sobre todo BRCA2, yo creo que después del agente hormonal. No sé, Imanol. Yo creo que estos estudios, cuando se diseñaron en su momento, pues no tenían en cuenta cuál es el tratamiento estándar ahora en primera línea del hormono sensible. Y es que a día de hoy, con los datos que tenemos del PIS1 y del ARASENS, toda enfermedad de alto volumen, si lleva tratamiento con taxano, debería ir con un agente hormonal de nueva generación, y las enfermedades de bajo volumen también se tratan con ARPAs en monoterapia. Es decir, todo paciente de primera línea va a llevar agente hormonal, con lo cual yo creo que los IPAR tendrán que tener su lugar, yo creo que más como en el estudio PROfound, después de un agente hormonal o después de quimioterapia, si el paciente viene de un esquema de Charpy, en este caso. Entonces yo creo que la combinación de ARTA con IPAR se ha quedado un poco obsoleta en el tiempo por cómo se han diseñado los estudios. Bueno, también están pendientes los estudios de hormono sensible, ¿no? Hay 2 o 3 también pendientes y habrá que ver finalmente dónde lo colocamos, ¿no? Y a la hora de implementar el análisis genético, porque es verdad que en los servicios de oncología normalmente sí que tenemos facilidad para pedir análisis germinal, pero no siempre somático. ¿Tú crees que ya que la mayoría de servicios de oncología pueden hacer análisis somático, o crees que hay mucho todavía por hacer? Yo creo que todavía queda mucho por hacer. No, yo, por ejemplo, tengo la suerte de trabajar en un hospital grande de tercer nivel en el que el servicio de genética y de patología molecular tiene una predisposición muy buena a hacer todas las pruebas, incluso por protocolo. Muchas veces nosotros también, incluso pacientes de novo, no resistentes a la castración, sino de novo, ya les hacemos el estudio genético o el estudio en somático para ver si estos pacientes son portadores de alguna mutación o no. Pero no todos los pacientes o no toda la población vive en ciudades grandes. Es decir, habrá que o bien llevar las muestras a centros de referencia con experiencia en el que nos puedan dar los resultados, o bien intentar implementar en hospitales más pequeños estas determinaciones, lo cual yo esto último lo veo mucho más complicado. Creo que queda todavía mucho trabajo de hacer. Muy bien, pues cuando quiera puedes seguir. Ahora me gustaría continuar con un estudio que me parece muy interesante, que es el estudio LUTAPAR. Es un estudio en el que se emplea la combinación del lutecio con olaparib. Es un estudio de fase 1, es decir, un estudio muy preliminar, de escalada, en el que se incluyeron 48 pacientes que habían progresado tanto a un tratamiento hormonal con un ARTA como a un tratamiento con docetaxel. Importante destacar que es que en este estudio no se hizo una preselección de biomarcadores, y el objetivo principal era determinar la toxicidad limitante de dosis. La mediana de ciclos que recibieron los pacientes fue de 5, y la toxicidad que principalmente se observó fue toxicidad grado 1 en forma de náuseas, de estreñimiento y de serostomía, esta última derivada del tratamiento con lutecio. ¿Qué efectos grado 3 se reportaron? Se reportaron efectos hematológicos, pero muy importante destacar es que no hubo eventos grado 4 ni toxicidad limitante de dosis en los diferentes grupos. Respecto a los resultados de eficacia de este tratamiento, de esta combinación de fármacos, hay que destacar que es que un 66% de los pacientes alcanzaron una respuesta de PSA del 50% y hasta un 44% de los pacientes alcanzaron una respuesta del 90%. Y esto se vio que eran mayores en las cohortes de los pacientes que recibían las dosis de olaparib de 200 y de 300 miligramos. Además, me gustaría terminar este podcast hablando del estudio EMBARK-LIFE. Es un estudio que se presentó en forma de póster, y lo que se analizaba era el papel del PET-PSMA en pacientes hormonosensibles no metastásicos con recidiva bioquímica de alto riesgo. Es decir, una población que es muy similar al del estudio EMBARK. Vamos a recordar cómo este estudio, que es un estudio aleatorizado, fase 3, que lo que hacía era analizar el papel de la enzalutamida con o sin terapia de deprivación androgénica en pacientes con cáncer de próstata hormonosensible no metastásico. En este estudio, en el estudio EMBARK-LIFE, se emplearon pruebas de imágenes convencionales, muy importantes, es decir, el TAC y la gamografía ósea. Y el objetivo era describir qué hallazgos teníamos mediante PET-PSMA en esta población similar a la del estudio EMBARK. Para ello se incluyeron pacientes con cáncer de próstata recurrente después de un tratamiento radical mediante cirugía, es decir, estatectomía radical, o bien con radioterapia, que cumplían los siguientes criterios. Un PSA en aumento con un nivel superior a 1 nanogramo si habían recibido tratamiento con cirugía, o 2 nanogramos por encima del nariz si habían sido tratados con radioterapia, un PSA doubling time menor de 9 meses y una testosterona sérica en rango de la normalidad. Se incluyó un total de 146 pacientes,
Y como resultado, lo que vieron los autores es que el 80% de los pacientes tratados con prostatectomía radical y el 41% de los pacientes tratados con radioterapia, el PET-PSMA era positivo. Además, encontraron la enfermedad polimetastásica en el 19% de los pacientes tratados con cirugía y en el 32% de los tratados con radioterapia. Y que además encontraban enfermedad en el lecho de la cirugía en el 7% de los pacientes que habían recibido un tratamiento con prostatectomía radical y un 32% de los pacientes tratados con radioterapia. La conclusión que yo saco de este póster es que las pruebas de imagen convencionales en este escenario de recidiva son muy importantes porque nos permiten clasificar a los pacientes de una manera más adecuada y que su manejo va a depender mucho de estos resultados. El tema es que luego podamos mantener la misma prueba de imagen, ¿no? A la hora del seguimiento, porque claro, el problema es si tú tienes un PET-PSMA de diagnóstico y luego a la hora de ir la respuesta no puedes seguir con la misma prueba, va a ser muy complicado, ¿no? Sí, sobre todo por el gasto que tiene esta prueba, ¿no? Es decir, tanto el TAC como la gamografía son pruebas bastante coste eficiente, vamos a decirlo así, que en los centros hay muchísima experiencia y que en la mayoría de ellos hay posibilidad de realizarlas. En cambio, el PET-PSMA no se hace ni en todos los hospitales y su elevado coste hace que tenga sus limitaciones. Efectivamente, si detectas, vamos a poner 2 lesiones óseas por PET-PSMA, luego el seguimiento, ¿cómo se lo hacemos? Debería ser por PET-PSMA, efectivamente. Esto nos está pasando ya con el PET-colina, ¿no? Que muchas veces vienen diagnosticados con un PET-colina, pero luego no puedes hacer el seguimiento con el PET-colina, ¿no? Sino que vuelves al TAC y la gamma. Y, bueno, realmente es complicado, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues yo creo que es todo, Imanol. Muchísimas gracias por tu estupendo resumen. Así que sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast.